Saludamos con nuestro tercer invitado. Nos acompaña en los estudios el economista Víctor Hugo Villacrés, gerente general del Metro de Quito. ¿Qué tal, economista? Buenos días. Bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En las últimas semanas se ha generado una polémica porque no existe un contrato para el mantenimiento de los trenes del metro de la ciudad. El alcalde ha explicado que eso es una situación que la heredaron, que la tratan de enfrentar de acuerdo a las posibilidades que tiene el municipio capitalino. No obstante, la polémica se ha ido incrementando porque al parecer incluso hay unidades que no están operando en su totalidad. ¿Cuál es la opción? Si no pueden contratar o van a contratar, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Cuál es la alternativa? Buenos días, bienvenido. Gracias, Licenia. Buenos días Alexis. Bienvenido. Un saludo a la gente que nos escucha. A ver, empezar diciendo que el metro está funcionando desde el 1 de diciembre sin ninguna novedad hasta la actualidad. Es decir, llevamos más de 160 días funcionando. Pregunto, ¿qué metro en el mundo funciona 160 días sin tener mantenimiento? Entonces la lógica de esa narrativa es completamente absurda. De hecho, yo ayer me subí al metro, economista. Ahí está usted, Alexis, y ha podido vuelta. Y tenemos más de 20,7 millones de viajes realizados. Primera aclaración. Segunda, el metro sí cuenta con mantenimientos, y le voy a enumerar los mantenimientos: escaleras eléctricas, luminarias, ascensores, infraestructura de estaciones, sistemas electromecánicos. Lo realiza Transdev Metro Medellín por el acuerdo de mediación que conseguimos nosotros, no las administraciones anteriores. Nosotros conseguimos que en el acuerdo de mediación, en donde le ahorramos 9,7 millones a la ciudad, además se incluya los mantenimientos por parte de la empresa operadora Transdev Metro Medellín. Ellos realizan los mantenimientos de cada una de las estaciones y, como yo le digo, de estos subsistemas de escaleras eléctricas que están funcionando. Las escaleras eléctricas sin mantenimiento se detienen. Los ascensores, las personas que viven en edificios sabrán que si dejan de mantener un mes el ascensor se para. Las luminarias, la infraestructura de estaciones, los sistemas electromecánicos. Del otro lado tenemos al constructor que recién terminará de entregar la obra el 23 de julio. ¿Por qué se produjo estos retrasos? Porque dejaron los trenes en una notaría, porque eventualmente se retrasaron. ¿Quién se retrasó en construir talleres y cocheras? Un exalcalde. ¿Quién se retrasó en recibir los trenes a tiempo? Otros exalcaldes. Entonces eso ha generado un retraso de entre 12 y 18 meses en la entrega de la obra y en lo que hubiese sido ya el funcionamiento del metro mucho antes. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Yo quisiera que usted nos recuerde algo, economista, antes de que siga con el relato que nos está haciendo. Es, ¿en qué fecha, en qué año llegaron los vagones, los trenes acá a la ciudad? ¿Y desde cuándo pasaron ahí botados, o sea, estacionados? ¿Cuánto tiempo estuvieron botados ahí? 2018 llegan los trenes al Ecuador, entre el 2018 y el 2019. Hasta el 2021 no había recepción y es la empresa Constructores y Auxiliares de Ferrocarriles, que no tenía dónde poner. ¿Quién se hace cargo de eso? Que dice, voy a hacer una recepción presunta de pleno derecho en una notaría el 3 de agosto del 2021. Nadie quería recibir los trenes de Quito. Los trenes eran chatarra y estaban ahí. 4 años pasaron votados, casi 4 años. Exactamente, desde el 21, mejor dicho, desde el 21 hasta el 23 pasan votados. O sea, 1 año, 10 meses, 28 días que nadie se hizo cargo de los trenes. Y tuvo que llegar esta administración para no solamente mediante una mediación decir, ok, los trenes vamos a ponerlos a operar, sino que contratar una puesta a punto. Y este punto es importante. Esta puesta a punto fue desde septiembre hasta el mes de febrero de este año, para decirle a constructores y auxiliares de ferrocarriles, señores, estos trenes que han estado sin operar 1 año, 10 meses, 28 días, póngales ok para poder subirlos a rieles y por lo menos tener un mesito de garantía, porque las garantías seguían corriendo. Nadie precauteló los intereses de los quiteños y las garantías seguían corriendo desde septiembre del 2021, que se hizo la recepción presunta, y terminaron en octubre del 2023. Entonces fuimos nosotros los que probamos los 18 trenes. Pero además de esto, insisto en la parte anterior, el sistema de recaudo está siendo mantenido por Revenga y Acciona. El mantenimiento vial está a cargo de Acciona. La energía está a cargo de Siemens, la empresa que hizo esos energizadores y las catenarias directamente para el metro de Quito. El mismo fabricante, que es lo correcto. La señalización y el tráfico ferroviario está a cargo de Alstom, la empresa que construye a nivel mundial la mayor cantidad de señalética ferroviaria. Entonces, primero, que existen
mantenimientos. Segundo, para nuestros usuarios, para nuestros mandantes, decirles que están viajando seguros, que es el sistema más seguro de viaje a nivel del país y seguramente a nivel de la región entre los sistemas metro. Y tercero, decirles que sí, efectivamente, en términos de material rodante, lo que les comentaba hace un momento, entre septiembre y febrero contratamos un puesta a punto de los trenes con la misma empresa de ferrocarriles. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que los trenes CAF son específicos para el sistema metro de Quito. Es decir, no hay otros trenes iguales. Hay trenes similares, sí, trenes iguales no. Y que todos los repuestos que tienen nuestros trenes son marca CAF. Entonces, lo lógico cuando uno piensa en un mantenimiento es que lo haga quien nos proveyó los trenes. ¿Por qué no se hizo esto en el 2014? 17 de julio del 2014 se contratan los trenes y se contratan los trenes sin mantenimiento. ¿Por qué se contrataron los trenes sin mantenimiento cuando había ya un documento legal de Sercop? Pero, ¿y la Contraloría de esa época cómo inobserva ese proceso de contratación y de compra? Ese es un tema que está pendiente y es un tema que hay de dilucidar, exactamente, y que habrá que dilucidar. ¿Por qué en el 2014? Porque es más, es el mismo Sercop el que le dice a Metro de Quito en aquel entonces, señores, ustedes están incumpliendo con esto, que es la dependencia tecnológica. Aquí hay un artículo que es ley, que se encuentra en la legislación ecuatoriana y que debe cumplirse, que es que ustedes deben contratar cualquier bien con mantenimiento. Y eso pregúntele a cualquier funcionario público, los bienes, sean computadoras, sean vehículos, todo lo que sea, se contrata con mantenimiento. Bueno, estos trenes que costaban 183 millones, los dejan contratados sin mantenimiento. Pero por si eso fuera poco, porque ya uno dice, ok, pueden haber errores, yo voy a hacerme cargo de corregir y enmendar el error. Empezamos a enmendar el error y resulta que hay una camisa de fuerza. ¿Cuál es esa camisa de fuerza? Que le piden una cotización, no para contratar, pero le piden en el 2014 una cotización a todos los potenciales oferentes. Le dice, ¿cuánto usted me cobraría cuando empiece a funcionar por un mantenimiento? Y en aquel entonces la empresa ganadora, Constructores y Auxiliares de Ferrocarriles, dice... La que puso los trenes. La que nos ha puesto actualmente los trenes, en aquel entonces dice, yo le cobro 2.4 millones por el año de mantenimiento. Y sería un contrato a 10 años. Sí, estamos hablando de, con la actualización a inflación, cerca de 27 millones por 10 años. Eso nos dice en el 2014. ¿Y qué es lo que sucede actualmente? Le pedimos una proforma y dice, ¿sabe qué? 7 millones le cuesta anualmente el mantenimiento. ¿Y por qué ese incremento? Entonces, la diferencia es entre 2,4 y 2,7 millones. 7 millones Ellos más. Tienen un argumento, habrá que revisar. ¿Por los mismos 10 años? Por los 10 años que ha pasado, por el COVID, por las guerras, etcétera. Pero ojo, esta proforma que se entrega el 2014 es un documento vinculante en la oferta que presenta Constructores y Auxiliares de Ferrocarriles, y no solamente eso, puntúa el momento que van a comprar los trenes. Le ponen 15 puntos sobre 100 por haber presentado esa proforma y el plan de mantenimiento. Entonces es un documento vinculante, es parte del contrato que aún no se ha cerrado. Entonces nuestra hipótesis ante los documentos legales es, esto funciona y esto es lo que vamos a utilizar porque es el precio menor. ¿Qué diría la Contraloría si yo hubiese contratado por 7 millones del mantenimiento? Seguramente hoy no estaba solamente observado y no podía estar ni siquiera aquí dando declaraciones. Entonces a nosotros nos ha tocado revisar 40,000 fojas útiles entre los pliegos, entre la oferta, entre los términos de referencia, para finalmente encontrar una hojita que podía ser lapidaria, porque dice que hay una oferta de 2,4 millones por el mantenimiento. Nosotros hemos sacado el concurso, fíjese, y a este momento ya existiría mantenimiento de largo plazo de trenes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la empresa dice, no, yo por esos 2,4 millones no voy a participar, porque el mantenimiento ahora cuesta más. Entonces surge una controversia, y esa controversia es la que estamos mediando en la Procuraduría General del Estado. El tema de fondo aquí es, pero entonces los trenes están o no están con mantenimiento. Sí están con mantenimiento de corto plazo, que hasta febrero lo dio el mismo Constructores y Auxiliares de Ferrocarriles, y después los están dando técnicos de metro, pero técnicos de metro que han sido formados por CAF. Han sido formados por CAF. De hecho, en el contrato del 2014, CAF se obliga a formar a técnicos de la empresa Metro, y no solamente que se han formado, más de 240 horas de capacitación y adicionalmente un año en territorio, en la práctica, sino que adicionalmente 2 de ellos fueron parte del equipo que construyó los trenes de Quito en España.
Esos son los técnicos que hoy le están dando mantenimiento. Ahora, y solo con esto termino, Alexis. ¿Usted cree que la empresa operadora Transdev, con más de 100 años de experiencia, y Metro Medellín, con cerca de 30 años de experiencia, se arriesgarían a operar un tren si no tendrían el mantenimiento respectivo? No, pues ellos le van a decir, vea, mi contrato es, si es que existe el mantenimiento, yo estoy revisando si existe o no existe, y por eso opero porque existe. Entonces ahí hay un tercero no vinculado que hace, si se quiere, un doble chequeo, porque ya no es mi palabra contra la de otros funcionarios, es Transdev Metro Medellín recibiendo todas las mañanas los trenes y operando de una manera segura para quiteñas y quiteños. Ahora, lo que ha sucedido es que en estos días se ha conocido que hay 2 de los 18 trenes que están inactivos. ¿Qué pasó con esos trenes? Uno, entiendo de paso, se había descarrilado en noviembre del año pasado. ¿Qué ocurrió? Mira, Alexis, esto es importante aclarar. Nosotros llegamos en junio del año anterior a Metro de Quito y hemos realizado una serie de gestiones para que el metro pueda operar. Entre esas, entregamos información al Consejo por transparencia nuestra, informes quincenales que habían sido solicitados, hemos entregado 21 informes, 4 boletines estadísticos que inclusive los hemos transmitido a los medios de comunicación, y requerimientos de información de concejales hemos respondido 62. Entre esos, en el informe quincenal 66, que va del 15 de noviembre al 15 de diciembre, nosotros le decimos al Consejo, se notificó al administrador del contrato los daños presentados por un descarrilamiento suscitado en las pruebas efectuadas por CL1. ¿Sabe por qué? Porque como administración responsable, nosotros sí hicimos las pruebas de la terminación con el constructor y la marcha en blanco con el operador. Y esas pruebas sin usuarios, porque así debe hacerse, justamente prevén que pueda ocurrir este tipo de cosas. Entonces ocurrió desafortunadamente un descarrilamiento. Ante el descarrilamiento, la empresa fiscalizadora, que es la empresa MAC, empresa española también, tiene que hacer, digamos, un relato de los acontecimientos para poder saber quién es el responsable. Después de un tiempo, la empresa MAC dice, sí, el responsable en efecto es Acciona, con sus subcontratistas que estaban en ese momento utilizando el tren para las pruebas de funcionamiento automático, el famoso ATA, Automatic Train Operation, por sus siglas en inglés. Entonces, el tren se descarrila, MAC finalmente asevera que en efecto Acciona fue el responsable, se activa el seguro, los seguros ecuatorianos tampoco tienen especialización en este tema, entonces nos dicen no muevan el tren hasta poder ir, verificar, saber qué es lo que ocurre. Una vez que nuestro perito evaluador haga el informe, les notificaremos. Segundo informe quincenal, 72, entre el 1 de marzo y el 15 de marzo del 2024. También informado al Consejo. La póliza de seguros. Hay una inspección preliminar de la UT16, de la unidad de tracción 16, por parte del perito ajustador referente a los daños a la suspensión reportados por la aseguradora. Y en este mes de abril nos han aceptado, y digamos, en el mes de abril nos aceptan que podamos realizar el movimiento del tren finalmente en mayo hacia Talleres y Cocheras para que constructores y auxiliares de ferrocarriles reponga la suspensión, que es lo que se ha dañado, todo con cargo al asegurador, que a la vez ejercerá seguramente un cobro sobre Acciona, que es la empresa que sufrió el percance. Pero esto decir que fue informado, tal vez no con la premura que hubiese querido el Consejo, tal vez no con la oportunidad que hubiese querido el Consejo, pero porque había que pasar por estos pasos anteriores, es decir, primero que el fiscalizador determine quién es efectivamente el responsable y después que la aseguradora realice estos peritajes. Sin embargo, o sea, existen 2 informes quincenales de los que se envían al Consejo en donde se ha informado. El otro tren al que usted hace referencia, Alexis, es un tren que se encuentra en mantenimiento, y aquí es importante recordar una cosa. El mantenimiento ocurre diariamente y nosotros lo que podemos hacer en los informes que nos piden los concejales, que nos solicitan información, es una radiografía de la realidad en ese momento. Entonces, en el momento que el concejal Campaña nos pide la radiografía de la realidad, le decíamos, tenemos un tren detenido y hay otro que está en mantenimiento, pero ese que está en mantenimiento salió ya de mantenimiento, ahora tenemos otra unidad, pero ¿qué es lo...? Están 17 activos. Están 17 activos, uno en mantenimiento y normalmente el que lamentablemente ha sufrido el descarrilo. Pero ¿qué es lo más importante para el ciudadano? El contrato firmado el contrato firmado entre el operador y Metro de Quito en la administración anterior, cláusula 5.3.5.1, mallas de horario de transporte. Tras realizar la modelización de la línea del metro para el cálculo de las marchas, se obtienen los siguientes escenarios de servicio. Escenario base, hora punta, 5 minutos de diferencia entre tren y tren, número de unidades necesarias 15.
Hora Valle, 8 minutos de diferencia entre tren y tren, número de unidades necesarias 10. ¿Qué quiere decir? Que el servicio entre el 1 de diciembre y el 30 de abril se ha prestado con absoluta normalidad, siempre respetando los 15 trenes en horas pico, los 10 trenes en hora valle, que tenemos actualmente un tren que se encuentra en mantenimiento, otro tren que está de backup y finalmente el que tuvo el problema por parte de Acciona. Sí, el objetivo es siempre, para nosotros, el objetivo final es siempre tener los 18 trenes, la flota lista, en caso de que pueda producirse cualquier eventualidad. Hemos pedido a Acciona mes a mes que agilite el tema con el seguro y ahora particularmente estamos interesados de que el seguro ya haga la reparación que tiene que hacer con el tren que está deteriorado. Pero, ¿qué le digo, Alexis? Y qué me parece a mí lo más importante, ¿cómo nos ven los usuarios? Los usuarios nos ven entre diciembre y el mes de abril con una calificación global del servicio de 9,3 sobre 10. ¿Están conversando ustedes con el usuario? ¿Cómo están haciendo esas mediciones que son súper interesantes y esa evaluación que de paso la comparten con los periodistas? Muchas gracias, Alexis Licenia. Esta es una encuesta que se hace en 15 estaciones con una muestra que se recoge con el 95% de nivel de confianza y más o menos del 5% de margen de error. Una encuesta que se ha hecho por 4 meses consecutivos y que arroja resultados que son impresionantes, dichos por los mismos usuarios, operadores internacionales. No hay otro servicio que llegue a tener al momento tan alto nivel en términos de reconocimiento del usuario. 9,3 sobre 10. Más allá del ruido que causó el mes anterior el aire acondicionado que nos bajó a 9,2, hoy volvimos a subir a 9,3 sobre 10. Entonces, ese tipo de valoración, que es la valoración del mandante, nos hace ver que vamos por el camino correcto. ¿Tenemos que apurar el contrato de mantenimiento de largo plazo? Sí, pero tampoco vamos a apurar al precio que deseen simplemente por cuestión de tener un mantenimiento. Estamos buscando el mantenimiento de largo plazo en una mediación. ¿Y hay un plan B si es que esa mediación no funciona? ¿Se van a extender más allá de los 90 días con los mantenimientos propios nacionales? No, tenemos un plan B que de ninguna manera implicaría que lo hagamos nosotros, un plan B que se ha venido conversando también con otros potenciales mantenedores y que eventualmente la gente podrá conocer. Pero ¿qué es lo que queremos decir? Sí, hemos pensado en todo, tenemos un plan A, tenemos un plan B. Vea, y nos quedamos con estos temas que para nosotros son importantes. Una de las preguntas del último boletín: ¿cómo considera usted que la empresa de Quito, la empresa metropolitana Metro de Quito, está liderando el funcionamiento de la operación del metro? 9,16 sobre 10 lo dice el ciudadano. ¿Eso qué implica? Que realmente hay un esfuerzo sostenido por nosotros para que esto funcione bien. Me quedo con la sonrisa de Ángel, de Carlos, de Gabriela, de María, que antes se hacían 1 hora y 20 minutos entre Solanda y la Universidad Central y ahora se hacen 20 minutos. Me quedo con la sonrisa de esas personas que ahora tienen más tiempo con su familia, con sus hijos. Me quedo con aquellos que están conscientes de que tenemos un servicio seguro y seguimos trabajando para la intermodalidad. Me quedo con los premios que ha recibido Metro de Quito. Acaba de recibir un premio en México por ser el primer sistema de transporte en utilizar un sistema de pagos abierto. Me quedo con lo que dicen multilaterales. Es un ejemplo para toda América Latina cómo se ha llevado el contrato y cómo se lleva actualmente la operación. En 30 segundos, pues se nos terminó el tiempo, le robamos 30 segundos de la Sofi. El concejal Bernardo Abad ha señalado que usted le ocultó información al alcalde de Quito. Sí, creo que amerita una respuesta suya a una acusación que me parece a mí que es gravísima. Claramente yo he presentado acá los informes quincenales que fueron enviados al consejo y en el consejo se incluye al señor alcalde, es decir, llegaron eventualmente el informe 66 y el informe 72 a manos no solamente del señor alcalde sino de todos los concejales. Yo siempre he dicho, soy un funcionario público que hago las cosas porque amo a Quito, que hago las cosas porque amo a mi ciudad en este caso. Siempre estará mi posición a disposición de las autoridades competentes, pero sobre todo a disposición de los mandantes. Yo no me aferro al cargo porque es un cargo que requiere de muchísima responsabilidad, tiempo de trabajo, liderazgo y por supuesto la capacidad de poder resolver problemas de alta complejidad. En ese sentido, pues creo que nosotros hemos respondido a los mandantes lo que se demoró 14 años, nosotros en 5 meses pusimos a operar y lo pusimos a operar con todos los servicios y actualmente las discusiones son más políticas que técnicas sobre un mantenimiento que existe y que lo estamos llevando a los usuarios que son los que disfrutan del Metro de Quito. El señalamiento o acusación de Abad es falso entonces. Por supuesto, al menos impreciso. Economista, rápidamente, hubo el registro de una persona, de un adolescente fallecido en la estación de la Universidad Central y la información que proveyó en su momento el Metro de Quito fue bastante escueta, una descompensación, pero nunca más se supo nada. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Licenia, este es un tema bien importante, es un chico, me parece que 16, 17 años, que entiendo que tenía algunos temas preadquiridos, bajó a nuestros andenes, en nuestros andenes sufre una descompensación, no ingresando a trenes ni nada, inmediatamente llevado a nuestro cuarto de auxilios que tenemos en todas las estaciones, en este caso en Universidad Central, se trató de hacer la reanimación del chico y lamentablemente falleció. Estamos esperando el informe forense para que dé causas claras de por qué había fallecido, pero no tiene nada que ver ni con el proceso de operación, ni con el proceso en sí de funcionamiento del Metro de Quito. Se trata más bien de un acontecimiento fortuito que lamentablemente le sucedió al chico. Quiero expresar mi solidaridad con la familia, pero lo mismo le pudo haber ocurrido en la universidad, en el tren, en un bus, en un taxi o en su casa. Lamentablemente ocurrió en el metro, pero esperamos sin duda y les daremos conocer del análisis forense final que dé clara determinación de qué es lo que sucedió. Okay. Gracias, economista. Muy gentil, economista, muchas gracias. El economista Víctor Hugo Villacrés, gerente general del Metro de Quito, que ha estado con nosotros.